Tenía 27 años y trabajaba como representante de ventas para una empresa de refacciones automotrices. Esa noche regresaba de Mazatlán hacia Durango después de cerrar un contrato con un cliente, y decidí tomar la carretera Durango-Mazatlán porque quería llegar a casa antes de la medianoche para el cumpleaños de mi hermana. Era casi las 11 de la noche. La carretera estaba prácticamente vacía, como siempre a esa hora, serpenteando entre montañas y barrancos que no se ven en la oscuridad, solo se sienten. Llevaba mi camioneta, una Nissan Frontier del 2015, con el radio apagado porque ya no había señal desde hacía como 40 minutos. Solo estaban mis luces altas y la neblina que empezaba a bajar de los cerros. Conocía bien ese tramo, lo había manejado decenas de veces por trabajo y sabía que entre el kilómetro 180 y 200 no hay poblados, no hay gasolineras, no hay nada, solo curvas cerradas, precipicios sin barandal y la niebla que en esa parte de la carretera Durango-Mazatlán puede volverse tan espesa que apenas ves el cofre de tu propio carro. Fue justo en esa zona donde empecé a notar algo raro. En una de las curvas más cerradas, mis luces alumbraron una silueta parada en la orilla del camino. Frené instintivamente, pensando que era alguien varado. Era un hombre, de pie, completamente inmóvil, con la mirada fija hacia el bosque y no hacia mi camioneta, como si no le importara que un vehículo se estuviera acercando. Bajé la velocidad al pasar junto a él. Vestía una chamarra oscura y no llevaba nada en las manos, ni mochila, ni celular, ni siquiera una botella de agua. En ese tramo no hay ninguna casa en kilómetros. No tenía sentido que estuviera ahí parado a esa hora. Seguí manejando, pero algo me hizo mirar por el retrovisor. El hombre ya no estaba donde lo había dejado. Pensé que tal vez se había metido al monte, hasta que, unos segundos después, sus ojos aparecieron en mi espejo lateral, muy cerca, como si hubiera corrido junto a la camioneta a una velocidad que ningún humano podría alcanzar. El corazón se me fue a la garganta. Aceleré, pero la carretera en ese punto tiene demasiadas curvas para ir rápido sin arriesgarte a salir volando por el barranco. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en la carrocería, del lado del pasajero, como si alguien hubiera azotado la mano contra la lámina. No me detuve a comprobar qué había sido. Seguí manejando, revisando el retrovisor cada 2 segundos, con las manos sudando sobre el volante. Después de unos 3 kilómetros, cuando por fin bajé un poco la velocidad porque no vi nada más, noté algo que me heló la sangre. En el espejo lateral derecho, exactamente donde había escuchado el golpe, había una marca de mano completa, como si alguien la hubiera presionado contra el vidrio con fuerza. El vidrio estaba empañado alrededor de la marca, como si hubiera tenido aliento. Yo iba solo, las ventanas estaban cerradas, no había forma humana de que eso estuviera ahí. Seguí sin detenerme, ya completamente en shock, cuando a lo lejos, entre la neblina, volví a distinguir una figura parada exactamente en medio del carril, de espaldas a mí. Por un segundo pensé que era el mismo hombre, pero esta vez no se movió cuando prendí las luces altas para advertirle. No se hizo a un lado, no reaccionó. Tuve que decidir en menos de 2 segundos, frenar en una curva sin visibilidad con un barranco a mi derecha, o desviarme al carril contrario, donde no sabía si venía algún otro vehículo. Elegí desviarme. Sentí como las llantas perdían tracción por un instante sobre el asfalto húmedo, y por el espejo alcancé a ver que la figura había girado la cabeza para verme pasar, aunque el cuerpo seguía completamente de espaldas. No volteé a comprobarlo. Pisé el acelerador a fondo y no bajé la velocidad hasta que empecé a ver las luces de las primeras casas a la entrada de Durango, casi 40 minutos después. Para entonces ya tenía señal en el celular y llamé a mi hermana temblando, inventándole cualquier excusa de por qué llegaría tarde a su cumpleaños. No le dije nada de lo que había pasado esa noche, no hasta varios días después.
Cuando por fin se lo conté a mi papá, que también es transportista y conoce esa ruta desde hace más de 20 años, se quedó callado un momento y luego me dijo algo que no esperaba, que esa parte de la carretera Durango-Mazatlán, la gente de la zona la evita de noche desde hace años, y que él también había escuchado historias parecidas de otros choferes, de figuras que aparecen paradas en la neblina y desaparecen antes de que puedas verles bien la cara. Al día siguiente revisé la camioneta con más calma, a la luz del día. La marca de la mano ya no estaba, como si nunca hubiera existido, pero el retrovisor lateral tenía una abolladura pequeña, justo del lado donde escuché el golpe, que definitivamente no tenía antes de salir de Mazatlán. Sigo manejando esa ruta por trabajo, porque no me queda de otra, pero ahora, cuando se acerca la medianoche y empieza a subir la neblina entre esas curvas, prefiero parar en algún poblado antes y esperar a que amanezca. Nunca he vuelto a ver a ese hombre, pero tampoco he dejado de sentir, en esas curvas cerradas, que algo ahí me sigue viendo pasar. Tenía 24 años y trabajaba como enfermera en un hospital regional. Esa noche salí de mi turno nocturno pasada la 1 de la mañana, agotada, y tomé como siempre la carretera federal 40 rumbo a Saltillo para llegar a mi departamento, a poco más de 1 hora de distancia. Manejaba un Chevy Aveo viejo que ya me había dado problemas antes, pero nunca en carretera, siempre en la ciudad, así que no le tenía mucho miedo esa noche. Iba sola, con la calefacción encendida porque hacía un frío que calaba, típico de esa zona del norte en temporada de invierno. No había ningún otro carro a la vista, solo el asfalto iluminado por mis faros y kilómetros de matorral oscuro a los lados. Conocía bien ese tramo de la Federal 40 porque lo recorría casi todos los días, de ida y de vuelta al hospital. Sabía exactamente en qué punto se perdía la señal del celular, entre 2 cerros bajos donde no hay ni una sola antena, y sabía también que ahí no hay gasolineras ni casetas de auxilio por casi 40 kilómetros. Fue justo en ese tramo, sin señal, donde el motor empezó a fallar. Primero fue un tirón raro al acelerar, luego el tablero se llenó de luces de advertencia, y antes de que pudiera reaccionar, el carro perdió potencia por completo. Alcancé a orillarme sobre el acotamiento, con el corazón latiéndome fuerte, y ahí se apagó. Intenté encenderlo varias veces, pero solo hacía un ruido seco, como si la batería estuviera muerta. Revisé mi celular, 0 barras de señal, como me lo esperaba. Encendí las intermitentes y me quedé sentada, respirando hondo, tratando de decidir qué hacer. No conocía a nadie que pudiera venir por mí a esa hora, y caminar en la oscuridad no era una opción segura. Pasaron casi 20 minutos antes de que viera unas luces acercarse por el retrovisor. Era un tráiler, de esos que transportan mercancía toda la noche por esa ruta. Se orilló detrás de mí, y un hombre como de unos 50 años bajó con una lámpara de mano. Le expliqué lo que había pasado, y me dijo que él tampoco tenía señal ahí, pero que unos kilómetros adelante, ya cerca de la salida a Saltillo, sí agarraba algo de cobertura. Se ofreció a llevarse mi ubicación exacta y llamar a una grúa en cuanto pudiera, y yo se lo agradecí muchísimo, aunque me dio algo de desconfianza quedarme ahí sola de nuevo. Le pregunté su nombre antes de que se fuera, más que nada para tener algo de tranquilidad, y me dijo que se llamaba Refugio. Subió a su tráiler y se fue, prometiendo que la grúa llegaría en un rato. Me quedé sola otra vez, con las luces intermitentes parpadeando en la oscuridad de la Federal 40, tratando de no pensar en nada malo. Como media hora después, escuché unos pasos afuera, del lado del copiloto. Me asomé y vi a un hombre parado junto a mi ventana, encorvado, con las manos metidas entre los brazos como si tuviera muchísimo frío. Me pidió, casi gritando por el viento, que le abriera, que se le había ponchado una llanta más adelante y que llevaba caminando casi 1 hora sin ver a nadie. Algo en su voz no me cuadraba.
Le pregunté, a través del vidrio cerrado, de dónde venía exactamente, y él tardó demasiado en contestar, como si estuviera pensando la respuesta en lugar de simplemente decir la verdad. Le dije que ya había pedido ayuda y que la grúa venía en camino, esperando que con eso se fuera, pero en lugar de eso, empezó a golpear el vidrio con más fuerza, insistiendo en que lo dejara entrar. No abrí la puerta, me moví al asiento del conductor, aunque el carro seguía sin encender, y me quedé viéndolo por el espejo retrovisor, mientras él seguía golpeando la ventana del copiloto, cada vez con más insistencia. Fue entonces cuando alcancé a ver algo que se me quedó grabado. Llevaba puesta una chamarra con el logo de la misma compañía de transportes que tenía el tráiler de refugio, el hombre que se había ido media hora antes a buscar señal. Le grité, con la voz temblando, que se alejara de mi carro. Él se detuvo un segundo, como si lo hubiera sorprendido que yo notara la chamarra, y después, sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia el matorral oscuro, desapareciendo entre las sombras casi al instante, mucho más rápido de lo que un hombre normal camina. Me quedé encerrada con el seguro puesto, temblando, hasta que finalmente vi las luces de una grúa acercarse casi 40 minutos después. El operador me contó que había recibido la llamada de un tráiler, pero cuando le pregunté el nombre del chofer, me dijo que quien había llamado no se identificó, solo dio mi ubicación exacta y colgó. Le platiqué lo que había pasado con el hombre de la chamarra, y el operador se quedó callado un momento antes de decirme que, unos meses atrás, un chofer de esa misma compañía de transportes había desaparecido en ese mismo tramo de la Federal 40, después de que su tráiler apareciera abandonado con las luces encendidas y el motor prendido, pero sin nadie adentro. Nunca volví a ver a Refugio, ni encontré ningún registro de un chofer con ese nombre trabajando para esa compañía cuando intenté buscarlo después. El mecánico que revisó mi carro al día siguiente me dijo que el problema había sido algo simple, un cable suelto, nada que explicara por qué se apagó justo en ese tramo, en ese momento exacto. Sigo manejando esa carretera todos los días para ir al trabajo, porque no tengo otra opción, pero ahora llevo el tanque siempre lleno, reviso el carro cada semana sin falta, y cuando cruzo esos 40 kilómetros sin señal, no dejo de mirar el espejo retrovisor, esperando no volver a ver esas luces de tráiler acercándose detrás de mí. Tenía 18 años y acababa de terminar la prepa. Esa noche había invitado a salir a la chica que me gustaba desde hacía meses y por fin había aceptado. Trabajábamos los dos en el mismo restaurante los fines de semana, y ese viernes coincidió que ambos teníamos libre. Fuimos a cenar a un lugar sencillo cerca de mi casa, porque era lo único que mi sueldo de mesero alcanzaba a cubrir. Después, como no queríamos que la noche terminara tan pronto, se me ocurrió llevarla a dar una vuelta por la carretera Morelia-Pátzcuaro, ya que de noche se ven las luces del valle desde lo alto y es un lugar al que solía ir con mis amigos. Salimos de la ciudad y tomamos la carretera. Al principio iba bien iluminada, con varios carros cruzándose en sentido contrario, pero conforme avanzábamos hacia los tramos más altos, cerca de los bosques de pino, el alumbrado se fue perdiendo hasta que solo quedaron mis luces delanteras abriéndose paso entre la neblina que empieza a bajar ahí casi todas las noches. En cierto punto, donde el pavimento se vuelve más angosto y empieza una brecha de terracería que va hacia un mirador que ya no se usa, tuvimos que orillarnos porque a los dos se nos había antojado ir al baño después de tanto refresco en la cena. Nos bajamos del carro, cada quien por su lado, entre los árboles que bordeaban la brecha. En cuanto pisamos tierra, un olor espantoso nos golpeó de la nada, algo parecido a carne descompuesta mezclada con tierra mojada. Ella hizo una mueca de asco inmediata y yo intenté no darle importancia, pensando que quizás algún animal había muerto cerca. Terminamos rápido y regresamos caminando hacia el carro, apurando el paso más de lo normal por lo incómodo del olor.
Justo quedaba una veintena de metros para llegar, cuando escuchamos un ruido seco a nuestra izquierda, como una rama gruesa quebrándose bajo el peso de algo. Los dos nos quedamos congelados un segundo, pensando que sería algún perro o coyote de los que a veces bajan de la sierra, y apuramos el paso hasta llegar al carro. Antes de que lograra abrir mi puerta, un grito desgarrador rompió el silencio del bosque, viniendo exactamente de la dirección donde habíamos estado parados minutos antes. No sonaba como ningún animal que yo conociera, sonaba a una persona sufriendo. Le dije a mi acompañante que se subiera al carro y le puse el seguro, mientras yo caminaba unos pasos de regreso hacia la brecha para ver qué estaba pasando. Ella me rogó que no fuera, que mejor nos fuéramos de ahí, pero algo en mí sentía que no podía simplemente arrancar sin saber qué había producido ese sonido. Caminé despacio, con el corazón golpeándome el pecho, y volví a escuchar el grito, esta vez más corto, casi como si se hubiera cortado a la mitad. Sentí que las piernas se me empezaban a poner pesadas del miedo, y en ese momento decidí que no iba a acercarme más caminando a ciegas. Saqué el celular del bolsillo, activé la linterna del flash y tomé una fotografía hacia donde había escuchado el ruido, con la idea de ver algo sin exponerme a caminar directo hacia el peligro. El flash iluminó por una fracción de segundo el bosque, y lo que capturó la cámara se me quedó grabado para siempre. Entre dos troncos delgados, había una silueta encorvada, vestida con ropa oscura y manchada, sosteniendo algo largo y metálico que reflejaba la luz del flash. No se movía, parecía estar mirando directamente hacia donde yo estaba parado, aunque desde ahí, a simple vista y sin el flash, no lograba distinguir nada más que oscuridad. Corrí de regreso al carro, subí, y arranqué tan rápido que las llantas patinaron sobre la grava de la brecha antes de agarrar tracción en el pavimento. Mi acompañante me preguntaba una y otra vez qué había visto, pero yo no lograba ni hablar, solo manejaba mirando el retrovisor cada 2 segundos, esperando ver algo saliendo del bosque detrás de nosotros. Bajamos de regreso hacia la ciudad por la carretera Morelia-Pátzcuaro en silencio casi todo el camino, hasta que ya con las luces de las primeras colonias a la vista, me tranquilicé lo suficiente para contarle lo que había fotografiado. Le mostré la imagen en la pantalla del celular, y ella se quedó viéndola varios segundos sin decir nada, hasta que finalmente susurró que quería irse a su casa. La llevé, y antes de bajarse del carro me hizo prometerle que jamás volveríamos a esa parte de la carretera. Guardé esa fotografía durante meses, mostrándosela solo a un par de amigos cercanos, hasta que un día, sin explicación, el archivo apareció corrupto en mi galería y ya no pude volver a abrirlo, aunque el resto de las fotos de esa noche seguían intactas. Han pasado varios años desde entonces. Ella y yo ya no somos pareja, pero seguimos siendo amigos y de vez en cuando alguien menciona esa zona de la carretera Morelia-Pátzcuaro, los dos nos quedamos callados un momento, recordando esa noche sin necesidad de decir nada más. Nunca supimos qué era esa silueta entre los árboles, ni por qué gritaba de esa manera, ni por qué esa fotografía dejó de existir tan misteriosamente como apareció.